Hola, mi nombre es Fabiana y mis compañeros son Manuel Henao Estrada, María Isabel, Juan José. Maritza Aguirre Chavarría. Nosotros somos el equipo número 5 y hoy les vamos a hablar de dos temas muy interesantes, los cuales son los procesos de paz y los derechos humanos. Nuestra exposición va a estar organizada de la siguiente manera. Juan José, María Isabel y Emanuel les van a explicar todo lo correspondiente a los procesos de paz. Maritza y yo les vamos a explicar los derechos humanos. Así que comencemos. un proceso de paz es simplemente un conjunto de pasos determinados que van regidos por unos intermediarios que ayudan a la solución de un conflicto. Esto hace que el conflicto se resuelva de una manera más imparcial y de una manera como más eficaz, porque si solo se ponen a las dos partes que están en pelea a dialogar, puede que surjan muchos alteraciones o malos procesos, o puede que se vean las irregularidades en este proceso. Por eso se eligen a unas personas determinadas que siempre son externas para que monitoreen la situación. En un proceso de paz se utilizan los diálogos, que son con el interés de terminar o cesar con los actos violentos que están ocurriendo en determinada parte. En el mundo ha habido muchos procesos de paz, más específicamente en 6 partes, que han sido en Centroamérica, Irlanda del Norte, País Vasco, Colombia, Palestina y Afganistán. En Colombia, desde 1982, han tratado de negociar 7 acuerdos de paz y en 34 años hemos fallado a 6. Por esto es tan importante conocer cuáles fueron estos y por eso nos los van a explicar seguidamente. En la larga historia del conflicto armado en nuestro país se han hecho distintos intentos por hacer acuerdos de paz con las distintas guerrillas, pero tristemente la mayoría de esos intentos han fracasado. Estos fracasos llevaron a que, por ejemplo, en 1997 la guerrilla de las FARC tuviera controlada casi por completo la movilidad por carreteras en el país. Podemos empezar porque en 1982 el presidente Belisario Betancur firmó un acuerdo llamado el Acuerdo de la Uribe con las guerrillas del M-19, las FARC, el EPL y el ADO. Aquí les prometía, a cambio de parar los secuestros, diferentes beneficios al momento de desmovilizarse. Esto no se pudo cumplir por falta de apoyo político, y ese incumplimiento en el acuerdo llevó a que en 1985 el M-19 tomara el Palacio de la Justicia. Más tarde, en 1990, el presidente Virgilio Barco logra que el M-19, el Quintinam y el EPL pararan completamente sus acciones militares, lo que fue un gran beneficio para el país en su momento. Pero tristemente, la guerrilla de las FARC no se pudieron añadir a este acuerdo porque poco antes había ocurrido el genocidio de la UP. Más tarde, en 1992, hay un nuevo intento por un acuerdo con las FARC, pero tristemente también fracasan, hasta que en 1997 el presidente Pastrana logró un gran avance, dándole 42.000 kilómetros cuadrados de territorio a la guerrilla, para que ahí pudieran ubicarse y realizar un acuerdo de paz de una manera decente. Este tristemente también fracasa porque hubo un secuestro en el avión de Avianca. Más tarde, en el gobierno del presidente Uribe, se logra desmovilizar las AUC y otras guerrillas, pero las FARC deciden que no van a negociar por completo con ese presidente y esperan a un nuevo gobierno, hasta que llega el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Ahí es donde se da por completo un acuerdo de paz con esta guerrilla y deciden desmovilizarse por completo, pero esto ha sido muy criticado en el país. procesos de paz con el ELN. El día de hoy vamos a hablar acerca de los distintos procesos de paz que se han venido realizando a través de los años con el Ejército de Liberación Nacional. Alfonso López Michelsen, 1974-1978. En 1975, tras la Operación Anorí, las fuerzas militares desarticularon el mando central del ELN, dando de baja a Manuel y Antonio Vázquez. Un asesor del Ministerio de Defensa se dirigió hacia Barrancabermeja en el Santander, en donde se entregarían aproximadamente 200 hombres, pero el ELN nunca se presentó. César Gaviria, 1990-1994. En 1992, a través de la Coordinadora Nacional Guerrillera, se llegó a establecer una agenda de 10 puntos con el gobierno en las conversaciones de México. A pesar de la esperanza sobre este proceso, las conversaciones fueron suspendidas en el 93 tras el secuestro y muerte del exministro de Defensa, Argelio Durán.
Ernesto Samper, 1994-1998. Fue el proceso más importante, ya que muchos de sus líderes habían muerto o estaban presos. Se acordó con el ELN un viaje a Alemania para el inicio de negociaciones, pero se infiltró en la prensa y no pudo concretarse. Durante las negociaciones murió el cura Pérez, jefe de esta guerrilla, y se creó un vacío de autoridad que no permitió el avance de las conversaciones. Sumado a esto, el ELN continuó secuestrando y realizando ataques. Andrés Pastrana, 1998-2002. Realizó la reunión de Río Verde con el fin de discutir una zona desmilitarizada en el sur de Bolívar e instalar allí los diálogos. En 1999 se concretó el despeje y se convocó a varios gobiernos del mundo, creando la Comisión Facilitadora Civil para los diálogos con el ELN. Sin embargo, no fue posible debido a movilizaciones de población. Álvaro Uribe Vélez, 2002-2010. En este gobierno surgió un acuerdo base con una hoja de ruta para el diálogo. Además, se realizaron propuestas muy favorecedoras. Todo lo anterior con la condición de que el ELN suspendiera los ataques contra la infraestructura y población civil. Las negociaciones se extendieron 26 veces más, pero el ELN se negó a cumplir con las condiciones del gobierno y afirmó que no habían espacios, ni tiempo, ni disposición. Procesos de paz con el EPL, el Quintín Lam y el PRT alcanzaron su máximo auge con la convocatoria a la Asamblea Constituyente, ya que su desmovilización era precondición para participar en ella. En el proceso de paz con el EPL se desmovilizó un 80% de sus combatientes, más de 2.000. Luego, tras la participación del Quintín Lam en la Asamblea Constituyente, 130 hombres entregaron las armas. Y por último, la desmovilización de los miembros del PRT dio como resultado que se convirtiera en un partido, y así pudo participar en la Asamblea Constituyente de 1991. Los derechos humanos son derechos inherentes de todos los seres humanos sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, lengua, religión, color o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos. Estos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están contemplados a menudo por la ley o garantizados por ellas a través de tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales o otras fuentes de derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos contiene las obligaciones de los gobiernos para tomar medidas en ciertas situaciones o abstenerse de actuar en otras, velando siempre, garantizando y promoviendo el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades individuales o de los diferentes grupos que conforman la sociedad. El principio de universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como se destacara inicialmente en la Declaración de los Derechos Humanos, y ha sido reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, se declaró que todos los estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos o culturales, de promover y garantizar los derechos humanos y las libertades individuales. Los derechos humanos son inalienables, no se pueden suprimir salvo en algunas situaciones y para eso se necesita tener las correspondientes garantías procesales. Por ejemplo, se puede suprimir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Los derechos humanos en Colombia, país de América del Sur, que hace parte de las Naciones Unidas desde el 5 de noviembre de 1945 y hace parte de varios acuerdos sobre la materia como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su constitución vigente desde 1991 se denomina como un Estado Social de Derecho. La organización HRW cree que en el 2007 Colombia era uno de los países donde más se violaban los derechos humanos en el hemisferio. Lo mismo se ha hecho sobre Guatemala en 1998, Cuba en el 2012 y Venezuela en el 2020. En Colombia, esas violaciones se han realizado durante el actual conflicto armado interno de Colombia por parte de los distintos actores armados del mismo. Esperamos que hayan podido disfrutar de esta exposición y nos vemos a la próxima. Adiós.